16. El forastero vaquero encuentra a un lobo encadenado con su perro. Lo que pasó después nadie lo podía ranger. Un mestizo de pastor alemán y algo salvaje que nunca pudo identificar, pero que lo seguía como si su vida dependiera de él. Y tal vez, en cierto modo, así era. ¿Ves algo, Ranger?, preguntó el vaquero, su voz ronca como la arena raspando contra la piedra. El perro levantó la cabeza, orejas erguidas, nariz moviéndose en el aire frío. Ladró una vez. No fue un ladrido de advertencia. Fue un llamado. Como si dijera, está aquí. Algo está aquí. El vaquero apretó la mandíbula. No tenía tiempo para misterios. Ni para emociones. Hacía 3 años que no hablaba con nadie más que con su caballo y con Ranger. 3 años desde que dejó atrás su pueblo, su familia, su hermano, y el fuego que lo consumió todo. Vamos, chico, murmuró, acariciando la cabeza de Ranger con una mano temblorosa. Solo sigue caminando. No hay nada que valga la pena volver a buscar. Pero Ranger no escuchaba. Se adelantó, corriendo entre las dunas, su cola baja, alerta. El vaquero lo siguió, el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. No por miedo. Por algo peor, esperanza. Y la esperanza, en un hombre como él, era peligrosa. Era como abrir una ventana en una casa abandonada, podía dejar entrar el aire fresco, o la tormenta. Cuando llegó al lugar donde Ranger se detuvo, el vaquero sintió que el mundo se detenía. Allí, encadenado a un tronco muerto de mezquite, estaba un lobo. No uno cualquiera. Uno enorme. De pelaje oscuro, casi negro, con manchas rojizas en el pecho como si hubiera estado bañándose en sangre. Sus ojos, amarillos, profundos, llenos de una inteligencia antigua, lo miraron sin miedo. Sin rabia. Solo, cansancio. Como si ya hubiera vivido 1000 batallas y esta fuera la última. La cadena que lo sujetaba era gruesa, oxidada, con eslabones rotos en algunos puntos. Había intentado escapar. Muchas veces. Las heridas en sus patas, en su cuello, eran frescas. Sangraba aún. Maldición, susurró el vaquero, agachándose lentamente, como si temiera asustarlo. Ranger se acercó al lobo, sin dudar. Olisqueó su hocico, le lamió la cara. El lobo cerró los ojos, como si reconociera ese gesto. Como si lo hubiera sentido antes. ¿Qué te hicieron, amigo?, preguntó el vaquero, su voz ahora más suave, casi tierna. El lobo no respondió. Pero cuando abrió los ojos, el vaquero sintió algo que no había sentido en años, compasión. No era lástima. Era algo más profundo. Era ver en ese animal una parte de sí mismo, encadenado, herido, abandonado, pero aún vivo. Aún luchando. Ranger, dijo, mirando a su perro. ¿Por qué lo proteges? Ranger no respondió. Solo se sentó frente al lobo, como si estuviera diciendo, él es mi hermano ahora. Y tú también puedes serlo. El vaquero se puso de pie, sacó su cuchillo de caza. La hoja brilló bajo la luz tenue de la luna. Miró al lobo. Este no retrocedió. Solo lo miró fijamente, como si supiera lo que iba a hacer. Si me atacas, dijo el vaquero, con voz firme. Te mataré. Pero si no lo haces, quizás podamos ayudarnos mutuamente. Con un movimiento rápido, cortó la cadena. El metal crujió. El lobo se tambaleó al quedar libre, pero no cayó. Se mantuvo en pie, aunque temblaba. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba como si cada respiración fuera una batalla. El vaquero se arrodilló junto a él, sacó una cantimplora y vertió un poco de agua en su mano. El lobo bebió lentamente, con cuidado, como si no quisiera desperdiciar ni una gota. Eres más listo que la mayoría de los hombres que he conocido, murmuró el vaquero, con una sonrisa triste. En ese momento, algo cambió. No fue un sonido. No fue un gesto. Fue una sensación. Como si el aire mismo se hubiera detenido para observar. El vaquero sintió que su corazón, ese corazón endurecido por años de soledad y culpa,
comenzaba a latir de nuevo. No por miedo. Por conexión. Ranger se acostó junto al lobo, apoyando su cabeza en su costado. El lobo, con un gemido suave, lo envolvió con su pata delantera, como si lo abrazara. Y el vaquero lloró. No fue un llanto fuerte. No gritó. Solo unas lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas, mezcladas con el polvo del desierto. Por primera vez en años, no estaba solo. No era un forastero. Era alguien que había encontrado algo más allá de la supervivencia, significado. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, acariciando el pelaje del lobo. ¿Quién te encadenó como si fueras un monstruo? El lobo no respondió. Pero sus ojos decían mucho más que palabras. Decían dolor, traición y una promesa. Una promesa de que lo que venía después, nadie lo podría prever. Continúa, el vaquero no sabía que ese encuentro cambiaría todo. No sabía que el lobo no era un animal cualquiera. No sabía que Ranger no era solo un perro. Y no sabía que él mismo, ya no era el hombre que había llegado al desierto. Era alguien nuevo. Alguien que había aprendido que incluso en el lugar más árido, más cruel, ¿qué ves allá, amigo?, murmuró el vaquero, sin esperar respuesta. Su voz era apenas un suspiro, pero en ese silencio, hasta el viento pareció detenerse para escucharlo. El lobo no respondió. Solo giró lentamente la cabeza y lo miró. Sus ojos, amarillos como brasas encendidas, reflejaban algo que el vaquero no podía entender, pero que sentía en el pecho. Como si le estuvieran leyendo el alma. Yo también veo cosas allá, dijo el vaquero, bajando la mirada. No son paisajes. Son recuerdos. Mi hermano, él solía decirme que el desierto no es cruel. Que solo muestra lo que ya está dentro de ti. Y yo creí que era fuerte. Que podía cargar con todo. Pero no pude salvarlo. No pude salvar nada. Su voz se quebró. No por debilidad. Por verdad. Por primera vez en años, no estaba fingiendo ser duro. Estaba siendo humano. Vulnerable. Frágil. Ranger movió la cola, como si sintiera su dolor. El lobo, entonces, se acercó más. No para consolarlo. Para recordarle algo. Con su hocico, tocó la mano del vaquero. Luego, lentamente, levantó su pata delantera y la colocó sobre su brazo. Un gesto simple, pero cargado de significado. Como si dijera, yo también he perdido. Yo también he sido traicionado. Pero aún estoy aquí. Y tú también. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó el vaquero, mirándolo fijamente. No te conocía. Podrías haberme atacado. Podrías haber huido. Pero no lo hiciste. El lobo cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. No era confianza. Era reconocimiento. Como si supiera que este hombre, a pesar de todo, merecía una segunda oportunidad. Ranger, dijo el vaquero, volviéndose hacia su perro. Tú siempre has estado ahí. Desde el principio. Cuando todos me dejaron, tú te quedaste. ¿Por qué? Ranger levantó la cabeza, lo miró con esos ojos marrones llenos de lealtad inquebrantable, y luego se acurrucó más cerca del lobo, como si estuviera diciendo, él es parte de nosotros ahora. Y tú también puedes serlo. El vaquero se rió. Una risa corta, triste, pero real. Parece que el destino tiene un sentido del humor muy extraño. Me deja solo en el desierto, y luego me entrega un lobo herido y un perro loco que cree que somos una familia. Pero mientras decía eso, algo dentro de él se movió. No fue una emoción nueva. Fue una vieja emoción que había estado enterrada bajo capas de culpa y soledad. La emoción de pertenecer. De no estar solo. De tener a alguien que lo mirara no como un forastero, sino como un compañero. De repente, el viento cambió. Se volvió más frío. Más agresivo. Como si algo se acercara.
El lobo se puso rígido. Sus orejas se enderezaron. Su cuerpo, aunque herido, se tensó como una cuerda lista para romperse. ¿Qué pasa?, preguntó el vaquero, poniéndose de pie de un salto, su mano buscando el revólver en su cinturón. Ranger también se levantó, gruñendo suavemente, su pelaje erizado. El lobo, sin moverse mucho, miró hacia el norte. Hacia las montañas. Hacia donde el cielo se oscurecía más rápido que en cualquier otro lugar. No es el viento, dijo el vaquero, con voz grave. Es algo más. Y entonces lo oyeron. Un ladrido distante. No de un perro salvaje. De un perro entrenado. De un perro que seguía una pista. ¡Maldición!, exclamó el vaquero, mirando al lobo. Alguien te sigue. Y no vienen a saludarte. El lobo no mostró miedo. Solo determinación. Se puso de pie, aunque cojeaba, y miró al vaquero directamente a los ojos. Como si le estuviera diciendo, si vas a correr, hazlo ahora. Si vas a quedarte, prepárate. El vaquero no dudó. Ranger, ven aquí, ordenó, con voz firme. Nos vamos. Ahora. Pero Ranger no se movió. En lugar de eso, se colocó frente al lobo, como si fuera su escudo. El lobo, entonces, hizo algo inesperado, se inclinó hacia adelante y le dio un leve mordisco en la oreja. No para lastimarlo. Para recordarle algo. Como si dijera, no huyas. Pelea conmigo. El vaquero sintió un escalofrío. No por miedo. Por respeto. Este animal, este lobo encadenado, no quería ser salvado. Quería ser comprendido. Y ahora, quería pelear. Muy bien, dijo el vaquero, sacando su revólver. Si van a venir, que vengan. Pero no tocarán a mi perro. Ni a ti. El viento aulló de nuevo, esta vez con furia. Las sombras se movieron en el horizonte. No eran animales. Eran hombres. Con armas. Con antorchas. Con rostros endurecidos por la caza. Ahí están. Gritó una voz lejana. El lobo negro. No lo dejemos escapar. El vaquero apretó el gatillo. No disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Ranger, dijo, con voz baja, casi un susurro. Prepárate. Esto va a ser feo. Ranger gruñó. El lobo bajó la cabeza, listo para atacar. El vaquero respiró profundo. Y cuando las primeras luces de las antorchas aparecieron entre las rocas, él no retrocedió. Se plantó firme, con su revólver en alto, su perro a su lado, y el lobo detrás de él. Como una familia. Como una unidad. Como una promesa. Y mientras las voces de los cazadores se acercaban, el vaquero sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No era la esperanza de ganar. Era la esperanza de hacer lo correcto. De proteger lo que importaba. De no dejar que el pasado lo definiera. Porque ahora, tenía algo más que perder. Tenía algo que defender. Continúa, las antorchas se acercaban. Los pasos resonaban en la arena como tambores de guerra. El vaquero no sabía quiénes eran. No sabía por qué querían al lobo. Pero sí sabía una cosa: no iba a dejar que lo tocaran. No después de lo que había visto en sus ojos. No después de lo que había sentido en su corazón. ¡Alto!, gritó uno de los cazadores, levantando su rifle. Ese lobo es peligroso. Nosotros lo atrapamos primero. El vaquero no respondió. Solo apuntó con su revólver. No a ningún hombre. A la tierra, justo delante de ellos. Disparó. La bala impactó en la arena, levantando una nube de polvo. Todos se detuvieron. Este lobo no es suyo,
dijo el vaquero, con voz fría, clara, sin miedo. Está conmigo. Y si lo tocan, los mataré. Hubo un silencio. Un silencio tan denso que se podía tocar. Los cazadores intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre con barba gris y ojos de águila, dio un paso adelante. ¿Quién eres tú para decidir eso?, preguntó, con voz grave. Este lobo mató a 3 hombres. Atacó una reserva indígena. Es un demonio. El vaquero no se inmutó. ¿Y quién lo encadenó?, preguntó, mirando al lobo. ¿Quién lo torturó? ¿Quién lo dejó morir en el desierto? El hombre con barba vaciló. Por un instante, pareció incómodo. Pero luego, su rostro se endureció. No importa cómo llegó aquí. Lo importante es que debe morir. Por el bien de todos. El vaquero rió. Una risa amarga, llena de desprecio. Por el bien de todos, repitió, con sarcasmo. Esa es la excusa que usan los cobardes para justificar su crueldad. No es un monstruo. Es un animal herido. Y yo no soy un asesino. El lobo, en ese momento, dio un paso adelante. No hacia los cazadores. Hacia el vaquero. Se colocó a su lado, mirando a los hombres con una calma aterradora. Como si supiera que ellos no tenían poder sobre él. Como si supiera que su verdadero dueño era el hombre que lo había liberado. Ranger, dijo el vaquero, sin apartar la mirada de los cazadores. Quédate atrás. Si esto se pone feo, corre. Pero Ranger no se movió. Se quedó junto al lobo, gruñendo suavemente, listo para defenderlos a ambos. El hombre con barba apretó el gatillo de su rifle. Última advertencia, dijo. Entrega el lobo, o muere con él. El vaquero no respondió. Solo apretó el gatillo de su revólver. Esta vez, no disparó al suelo. Apuntó directamente al hombre con barba. Vete, dijo, con voz baja, pero mortal. O te mataré antes de que puedas apretar ese gatillo. Hubo un silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Los cazadores miraron entre sí. Algunos retrocedieron. Otros levantaron sus armas. Pero ninguno disparó. Porque algo en el vaquero, en su mirada, en su postura, en la forma en que el lobo y el perro lo rodeaban, les hizo dudar. No era miedo. Era respeto. Y en ese instante, el vaquero supo que había ganado algo más que una batalla. Había ganado algo que no se puede comprar con dinero ni con poder, la lealtad de 2 almas que habían elegido quedarse con él. Aunque fuera el último hombre en la tierra. Váyanse, dijo, con voz firme. Y si vuelven, no seré tan misericordioso. Los cazadores retrocedieron lentamente, sus antorchas temblando en la oscuridad. Cuando desaparecieron entre las rocas, el vaquero bajó su revólver. Respiró profundo. Su corazón latía fuerte, pero no por miedo. Por adrenalina. Por triunfo. Lo logramos, murmuró, mirando al lobo. Por ahora. El lobo lo miró. Luego, lentamente, se acostó a su lado. Ranger se acurrucó contra él. Y el vaquero, por primera vez en años, sintió paz. No era la paz de la victoria. Era la paz de la conexión. De saber que, incluso en el lugar más hostil del mundo, podía existir algo más fuerte que el miedo. Algo más poderoso que la soledad. Amistad. Lealtad. Familia. Y mientras la luna iluminaba sus rostros, el vaquero supo que lo que venía después, nadie lo podría prever. De la noche. ¿Qué estás buscando, amigo?, preguntó el vaquero, sin esperar respuesta. ¿Crees que volverán? El lobo no respondió. Solo movió la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando algo que el hombre no podía oír. Algo lejano. Algo que venía. Y entonces, lo oyeron. Un aullido. No era el aullido de un coyote. Ni de un perro salvaje. Era más profundo. Más antiguo.
como si viniera de las entrañas de la tierra, como si fuera un lamento o una advertencia. El vaquero se puso de pie de un salto, su corazón latiendo tan fuerte que casi podía sentirlo en la garganta. ¿Qué fue eso?, murmuró, mirando al lobo. ¿Sabes qué fue? El lobo se levantó también, aunque cojeaba, y miró hacia el norte. Hacia las montañas. Hacia donde el cielo se oscurecía más rápido que en cualquier otro lugar. Su pelaje se erizó. Sus orejas se enderezaron. Y por primera vez desde que lo había liberado, el vaquero vio algo en sus ojos que no había visto antes: miedo. No miedo por sí mismo. Miedo por ellos. Ranger, dijo el vaquero, con voz grave. Despierta, chico. Ranger se levantó de inmediato, gruñendo suavemente, su pelaje erizado, sus ojos fijos en el mismo punto que el lobo. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era el frío de la noche. Era el frío del instinto. De la intuición. De saber que algo estaba mal. Muy mal. No me gusta esto, murmuró, apretando el gatillo de su revólver. Ese aullido no era normal. El lobo, entonces, hizo algo inesperado. Se acercó al vaquero, y con su hocico, empujó su mano hacia el suelo. Luego, lentamente, comenzó a arrastrarse hacia las rocas más cercanas, como si quisiera llevarlo a algún lugar. A un refugio. A una trampa. O a una revelación. ¿Qué quieres mostrarme?, preguntó el vaquero, siguiéndolo con cautela. ¿Qué hay allí? El lobo no respondió. Solo siguió avanzando, cojeando, pero con determinación. Ranger lo siguió de cerca, su nariz moviéndose en el aire, como si estuviera oliendo algo que el vaquero no podía percibir. El vaquero, con el revólver listo, caminó detrás de ellos, sus botas haciendo crujir la arena con cada paso. Cada sonido era un eco. Cada sombra, una amenaza. Cuando llegaron a las rocas, el lobo se detuvo. Miró hacia abajo. El vaquero lo siguió con la mirada, y lo vio. En el suelo, entre las piedras, había marcas. No eran huellas de animales. Eran huellas humanas. Recientes. Profundas. Como si alguien hubiera estado corriendo. O arrastrándose. Y. Luego, algo más. Una cadena. No la misma que había cortado antes. Esta era más gruesa. Más vieja. Oxidada. Con eslabones rotos. Y colgando de ella, un trozo de tela. Roja. Sangrienta. Como si alguien la hubiera dejado caer mientras escapaba. El vaquero se agachó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Tomó el trozo de tela entre sus dedos. Estaba húmeda. Fría. Y cuando la levantó, vio algo que lo heló hasta el alma. Sangre. Fresco. Maldición, murmuró, mirando al lobo. ¿Qué pasó aquí? El lobo no respondió. Solo miró hacia las montañas, como si supiera que la respuesta estaba allí. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era comprensión. Algo terrible había ocurrido. Y él estaba siendo arrastrado hacia el centro de esa tormenta. Ranger, dijo, con voz ronca. Quédate aquí. Voy a ver qué hay allá arriba. Pero Ranger no se movió. En lugar de eso, se colocó frente a él, gruñendo suavemente, como si estuviera diciendo, no vaya solo. El vaquero lo miró. Luego miró al lobo. Este último, con un gesto casi humano, asintió con la cabeza. Como si estuviera diciendo, vamos juntos. Muy bien, dijo el vaquero, respirando profundo. Pero si algo sale mal, tú corres, Ranger. Sin mirar atrás. Ranger no respondió. Solo lo miró con esos ojos marrones llenos de lealtad inquebrantable. El vaquero sintió un dolor en el pecho. No era tristeza. Era gratitud. Porque este perro, este animal, lo había elegido. Lo había seguido. Lo había protegido.
Y ahora, lo seguiría hasta el infierno si era necesario. Vamos, dijo, con voz firme. Pero con cuidado. No sabemos qué nos espera. Comenzaron a subir por las rocas, el lobo adelante, Ranger detrás, el vaquero cerrando la fila, su revólver listo para disparar. Cada paso era una tensión. Cada sombra, una amenaza. Cada crujido de la arena, un aviso. El viento había cambiado. Ya no aullaba. Ahora susurraba. Como si estuviera contando un secreto. Un secreto que no querían oír. Cuando llegaron a la cima de la colina, el vaquero se detuvo. Lo que vio, lo dejó sin aliento. Allí, en medio de un pequeño claro rodeado de rocas, había un campamento. No era un campamento de cazadores. Era un campamento de indígenas. Pequeño. Humilde. Con tiendas de lona desgastadas, fogatas apagadas, y un silencio tan denso que parecía aplastar el aire. Pero lo que más llamó su atención, fueron los cuerpos. 3. Acostados en el suelo. Con heridas profundas. Sangre seca en sus ropas. Sus ojos abiertos, vacíos, mirando al cielo como si todavía estuvieran esperando ayuda. El vaquero sintió que su estómago se encogía. No era la primera vez que veía muertos. Pero esta vez, era diferente. Porque estos hombres no habían sido asesinados por animales. Habían sido asesinados por humanos. Con armas. Con violencia. Con crueldad. ¿Quién hizo esto?, murmuró, con voz temblorosa. ¿Por qué? El lobo, entonces, se acercó a uno de los cuerpos. Olisqueó su mano. Luego, lentamente, se arrodilló junto a él, como si estuviera rezando. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era pena. Era reconocimiento. Este lobo conocía a estas personas. Los había protegido. Y ahora, los había perdido. ¿Eran tuyos?, preguntó el vaquero, con voz baja. ¿Los protegías? El lobo no respondió. Solo miró al vaquero con esos ojos amarillos, llenos de una tristeza tan profunda que parecía venir de otra época. Como si hubiera vivido 1000 años. Como si hubiera visto el mundo morir y renacer muchas veces. Y entonces, lo oyeron. Un gemido. No era el viento. No era un animal. Era un ser humano. Herido. Dolorido. Luchando por sobrevivir. El vaquero se giró rápidamente, su revólver apuntando hacia la tienda más cercana. El lobo se puso rígido, sus dientes expuestos, listo para atacar. Ranger gruñó, su pelaje erizado, sus ojos fijos en la entrada de la tienda. ¿Quién está ahí?, gritó el vaquero, con voz firme. Salga. Ahora. Hubo un silencio. Largo. Pesado. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego, lentamente, una figura emergió de la tienda. Era una mujer. Joven. Con el rostro cubierto de sangre y polvo. Su ropa estaba rasgada. Su brazo derecho colgaba inmóvil. Pero sus ojos eran los más intensos que el vaquero había visto en su vida. Oscuros. Profundos. Llenos de dolor y de rabia. ¿Quién eres tú?, preguntó, con voz ronca, pero firme. ¿Qué haces aquí? El vaquero bajó su revólver, pero no lo guardó. Mi nombre no importa, dijo. Lo que importa es que vi lo que pasó aquí. Y quiero saber quién lo hizo. La mujer lo miró fijamente. Luego, lentamente, miró al lobo. Y cuando lo vio, su rostro cambió. No fue alegría. Fue reconocimiento. Como si lo hubiera estado esperando. Tú, murmuró, con voz temblorosa. Tú lo encontraste. El vaquero frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La mujer dio un paso adelante, aunque cojeaba. Su mirada no se apartó del lobo. Él no es un monstruo, dijo, con voz baja, pero llena de fuerza. Es nuestro protector.
nuestro guardián. Lo llamamos Lobo de la Luna. Y tú lo liberaste. El vaquero sintió un escalofrío. No era miedo. Era asombro. Porque ahora entendía. Este lobo no era un animal cualquiera. Era parte de algo más grande. Algo sagrado. Algo que había sido traicionado. ¿Quién lo encadenó? Preguntó, con voz grave. ¿Quién lo lastimó? La mujer bajó la mirada. Cuando la levantó, había lágrimas en sus ojos. Pero no lloraba por dolor. Lloraba por rabia. Los colonos, dijo, con voz dura. Vinieron hace 3 días. Dijeron que el lobo era un demonio. Que había matado a un samán. Pero no es verdad. Él lo protegió. Lo defendió. Y. Cuando lo trajeron aquí, lo encadenaron. Lo torturaron. Lo dejaron morir. El vaquero sintió que su sangre hervía. No era ira. Era justicia. Porque ahora entendía por qué el lobo lo había mirado de esa manera. Porque lo había seguido. Porque lo había protegido. Porque este animal no era un monstruo. Era un héroe. ¿Dónde están ellos? Preguntó, con voz fría. ¿Dónde están los que hicieron esto? La mujer lo miró fijamente. Luego, lentamente, señaló hacia las montañas. Allá, dijo. En la reserva abandonada. Han tomado nuestras tierras. Nuestras casas. Nuestros hijos. Y ahora, quieren matar al lobo. Para borrarlo. Para olvidarlo. El vaquero apretó el gatillo de su revólver. No lo disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Ranger, dijo, con voz firme. Prepárate. Esto va a ser feo. Ranger gruñó. El lobo bajó la cabeza, listo para atacar. La mujer, aunque herida, se puso de pie, con una determinación que hacía que su dolor pareciera insignificante. Si vas a ir, dijo, con voz grave. Ve con cuidado. Porque lo que encontrarás allá, no es solo una guerra. Es una batalla por el alma de este lugar. El vaquero no respondió. Solo asintió con la cabeza. Luego, miró a los cuerpos en el suelo. Y por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, propósito. No era venganza. No era justicia. Era redención. Y mientras la luna iluminaba sus rostros, el vaquero supo que lo que venía a entender. Porque ahora, frente a él, no solo estaba un lobo encadenado. Estaba una historia. Una historia que había sido enterrada bajo mentiras, sangre y traición. ¿Por qué lo llamaban Lobo de la Luna? Preguntó, con voz ronca, sin apartar la mirada del animal. La mujer respiró profundo, como si cada palabra le doliera. Porque aparece cuando la luna está llena, dijo, con voz baja, casi un susurro. Y porque protege a los que ya no pueden protegerse. Mi abuela me contó que hace generaciones, cuando los primeros colonos llegaron, el lobo vino a nosotros. No para atacar. Para defender. Él es parte de nuestra historia. De nuestra alma. El vaquero frunció el ceño. No entendía. Pero sentía que tenía que entender. ¿Y el samán? Preguntó, con voz grave. Dijeron que lo mató. La mujer cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Pero no lloraba por dolor. Lloraba por rabia. El samán no fue asesinado por el lobo, dijo, con voz firme. Fue asesinado por los colonos. Lo acusaron de brujería. Lo quemaron vivo. Y cuando el lobo intentó protegerlo, lo encadenaron. Lo torturaron. Lo dejaron morir en el desierto. El vaquero sintió que su corazón se detenía.
No era sorpresa. Era comprensión. Porque ahora entendía por qué el lobo lo había mirado de esa manera. Porque lo había seguido. Porque lo había protegido. Porque este animal no era un monstruo. Era un guardián. Un héroe. Y él lo había liberado. ¿Quién lo hizo? Preguntó, con voz fría. ¿Quién lo encadenó? La mujer lo miró fijamente. Luego, lentamente, señaló hacia las montañas. El hombre que los lidera, dijo. Se llama Elías Croe. Es un ex soldado. Un hombre sin alma. Dice que el lobo es un demonio. Que debe morir. Pero no es verdad. Él es nuestro protector. Y tú lo liberaste. El vaquero apretó el gatillo de su revólver. No lo disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Ranger, dijo, con voz firme. Quédate aquí. Con ella. Ranger gruñó, pero no se movió. Solo miró al vaquero con esos ojos marrones llenos de lealtad inquebrantable. El vaquero sintió un dolor en el pecho. No era tristeza. Era gratitud. Porque este perro, este animal, lo había elegido. Lo había seguido. Lo había protegido. Y ahora, lo seguiría hasta el infierno si era necesario. Vamos, dijo, con voz firme. Pero con cuidado. No sabemos qué nos espera. Comenzaron a bajar por las rocas, el lobo adelante, el vaquero detrás, sus botas haciendo crujir la arena con cada paso. Cada sonido era un eco. Cada sombra, una amenaza. Cada crujido de la arena, un aviso. El viento había cambiado. Ya no aullaba. Ahora susurraba. Como si estuviera contando un secreto. Un secreto que no querían oír. Cuando llegaron a la base de la colina, el vaquero se detuvo. Lo que vio, lo dejó sin aliento. Allí, en medio de un pequeño claro rodeado de rocas, había un campamento. No era un campamento de cazadores. Era un campamento de colonos. Pequeño. Humilde. Con tiendas de lona desgastadas, fogatas apagadas, y un silencio tan denso que parecía aplastar el aire. Pero lo que más llamó su atención, fueron las armas. Fusiles. Revólveres. Cuchillos. Todos apuntando hacia el mismo lugar, hacia las montañas. Hacia donde el lobo había venido. El vaquero sintió que su estómago se encogía. No era miedo. Era comprensión. Porque ahora entendía. Estos hombres no eran cazadores. Eran invasores. Y habían venido a matar al lobo. Para borrarlo. Para olvidarlo. ¿Qué hacemos? Preguntó, con voz baja. ¿Los enfrentamos? El lobo no respondió. Solo miró hacia las montañas, como si supiera que la respuesta estaba allí. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era determinación. Porque ahora entendía que esto no era solo una batalla. Era una guerra. Una guerra por la verdad. Por la justicia. Por el alma de este lugar. Vamos, dijo, con voz firme. Pero con cuidado. No sabemos qué nos espera. Comenzaron a avanzar, el lobo adelante, el vaquero detrás, sus botas haciendo crujir la arena con cada paso. Cada sonido era un eco. Cada sombra, una amenaza. Cada crujido de la arena, un aviso. El viento había cambiado. Ya no aullaba. Ahora susurraba. Como si estuviera contando un secreto. Un secreto que no querían oír. Cuando llegaron a la entrada del campamento, el vaquero se detuvo. Lo que vio, lo dejó sin aliento. Allí, en medio de un círculo de hombres armados, estaba Elías Croe. Alto. Delgado.
con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Sus ojos, fríos como el hielo, miraban al lobo con una mezcla de odio y fascinación. «Ahí está», gritó, con voz grave. «El lobo negro. No lo dejemos escapar». El vaquero apretó el gatillo de su revólver. No lo disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. «¡Alto!», gritó el vaquero, con voz firme. «Este lobo no es suyo». Elías Crowe lo miró fijamente. Luego, lentamente, sonrió. Una sonrisa fría. Cruel. Llena de desprecio. «¿Quién eres tú para decidir eso?», preguntó, con voz grave. «Este lobo mató a 3 hombres. Atacó una reserva indígena. Es un demonio». El vaquero no respondió. Solo apuntó con su revólver. No a ningún hombre. A la tierra, justo delante de ellos. Disparó. La bala impactó en la arena, levantando una nube de polvo. Todos se detuvieron. «Este lobo no es un monstruo», dijo el vaquero, con voz fría, clara, sin miedo. «Está conmigo. Y si lo tocan, los mataré». Hubo un silencio. Un silencio tan denso que se podía tocar. Los colonos intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre con barba gris y ojos de águila, dio un paso adelante. «¿Quién eres tú para decidir eso?», preguntó, con voz grave. «Este lobo mató a 3 hombres. Atacó una reserva indígena. Es un demonio». El vaquero rió. Una risa amarga, llena de desprecio. «Por el bien de todos», repitió, con sarcasmo. «Esa es la excusa que usan los cobardes para justificar su crueldad. No es un monstruo. Es un animal herido. Y yo no soy un asesino». Elías Crowe apretó el gatillo de su rifle. «Última advertencia», dijo. «Entrega el lobo, o muere con él». El vaquero no respondió. Solo apretó el gatillo de su revólver. Esta vez, no disparó al suelo. Apuntó directamente a Elías Crowe. «Vete», dijo, con voz baja, pero mortal. «O te mataré antes de que puedas apretar ese gatillo». Hubo un silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Los colonos miraron entre sí. Algunos retrocedieron. Otros levantaron sus armas. Pero ninguno disparó. Porque algo en el vaquero, en su mirada, en su postura, en la forma en que el lobo y el perro lo rodeaban, les hizo dudar. No era miedo. Era respeto. Y en ese instante, el vaquero supo que había ganado algo más que una batalla. Había ganado algo que no se puede comprar con dinero ni con poder, la lealtad de 2 almas que habían elegido quedarse con él. Aunque fuera el último hombre en la tierra. «Váyanse», dijo, con voz firme. «Y si vuelven, no seré tan misericordioso». Los colonos retrocedieron lentamente, sus antorchas temblando en la oscuridad. Cuando desaparecieron entre las rocas, el vaquero bajó su revólver. Respiró profundo. Su corazón latía fuerte, pero no por miedo. Por adrenalina. Por triunfo. «Lo logramos», murmuró, mirando al lobo. «Por ahora». El lobo lo miró. Luego, lentamente, se acostó a su lado. Ranger se acurrucó contra él. Y el vaquero, por primera vez en años, sintió paz. No era la paz de la victoria. Era la paz de la conexión. De saber que, incluso en el lugar más hostil del mundo, podía existir algo más fuerte que el miedo. Algo más poderoso que la soledad. Amistad. Lealtad. Familia. Y mientras la luna iluminaba sus rostros, el vaquero supo que lo que venía después, nadie lo podría prever. Porque no era solo una historia de supervivencia. «¿Qué estás pensando, amigo?», murmuró el vaquero, acercándose al lobo,
bajando la voz como si temiera romper el hechizo del momento. ¿Crees que volverán? El lobo no respondió. Pero cuando giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos, el vaquero sintió algo que no había sentido en años: reconocimiento. No era cariño. Era comprensión. Como si el lobo entendiera que este hombre, aunque roto, tenía algo dentro que valía la pena proteger. Ranger se acercó, olisqueó el aire, luego miró hacia las montañas. Ladró una vez. Corto. Agudo. Como una advertencia. Sí, chico, dijo el vaquero, con voz grave. Yo también lo siento. Y entonces, lo oyeron. No fue un grito. No fue un disparo. Fue un sonido más sutil. Más insidioso. Un crujido de metal. De cadena. De hierro oxidado siendo arrastrado por la arena. El vaquero se puso tenso. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Miró al lobo. Este ya estaba en movimiento. Cojeando, sí, pero con propósito. Se dirigió hacia el lugar donde habían encontrado la primera cadena. Donde habían liberado al lobo. Donde todo había empezado. ¿Qué es eso?, preguntó el vaquero, siguiéndolo con cautela. ¿Otra trampa? El lobo no respondió. Solo se detuvo frente a una roca grande, cubierta de musgo oscuro. Con su hocico, empujó algo hacia afuera. Algo que brilló débilmente bajo la luz lunar. Era una placa. De metal. Oxidada. Con letras grabadas, apenas visibles. El vaquero se agachó lentamente, su respiración entrecortada. Tomó la placa entre sus manos. La limpió con su pañuelo. Y cuando las letras se hicieron claras, sintió que el mundo se detenía. Lobo de la luna, guardián de la tierra sagrada, traicionado por los hijos del acero, el vaquero tragó saliva. Su garganta estaba seca. Su mente, confundida. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Sus ojos, no eran los de un animal. Eran los de alguien que había sido traicionado. Que había sido encadenado. Que había sido olvidado. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Quién te llamó, guardián, y luego te encadenó? El lobo no respondió. Solo bajó la cabeza, como si estuviera recordando algo doloroso. Algo que no quería revivir. Entonces, el vaquero vio algo más. En la base de la roca, había marcas. No eran huellas. Eran grabados. Profundos. Hechos con una herramienta afilada. Y cuando los examinó más de cerca, se dio cuenta de que no eran simples líneas. Eran símbolos. Antiguos. Indígenas. Como los que había visto en las paredes de las cuevas de su infancia, cuando su abuelo le contaba historias de espíritus y guardianes de la tierra. Esto, murmuró, con voz baja. Esto no es casualidad. Ranger se acercó, olisqueó los símbolos, luego miró al vaquero con esos ojos marrones llenos de pregunta. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era frío. Era intuición. Como si algo dentro de él estuviera despertando. Como si la verdad, finalmente, estuviera a punto de revelarse. Ranger, dijo, con voz firme. Quédate aquí. Voy a ver qué hay allá arriba. Pero Ranger no se movió. En lugar de eso, se colocó frente a él, gruñendo suavemente, como si estuviera diciendo, no vaya solo. El vaquero lo miró. Luego miró al lobo. Este último, con un gesto casi humano, asintió con la cabeza. Como si estuviera diciendo, vamos juntos. Muy bien, dijo el vaquero, respirando profundo. Pero con cuidado. No sabemos qué nos espera. Comenzaron a subir por las rocas, el lobo adelante, Ranger detrás, el vaquero cerrando la fila, su revólver listo para disparar. Cada paso era una tensión. Cada sombra, una amenaza. Cada crujido de la arena, un aviso. El viento había cambiado. Ya no aullaba.
Ahora susurraba, como si estuviera contando un secreto que no querían oír. Cuando llegaron a la cima de la colina, el vaquero se detuvo. Lo que vio, lo dejó sin aliento. Allí, en medio de un pequeño claro rodeado de rocas, había una estructura. No era una tienda. No era un refugio. Era un altar. De piedra. Antiguo. Cubierto de símbolos idénticos a los que había visto en la placa. Y en el centro, una figura. No era humana. Era de madera. Tallada con precisión. Con ojos de obsidiana. Con garras extendidas. Con una expresión de furia y dolor. El vaquero sintió que su estómago se encogía. No era miedo. Era comprensión. Porque ahora entendía. Este no era un simple altar. Era un monumento. Un memorial. Para el lobo. ¿Qué es esto?, murmuró, con voz temblorosa. ¿Quién lo construyó? El lobo se acercó al altar. Olisqueó la figura de madera. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella, como si estuviera rezando. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era pena. Era reconocimiento. Este lobo no era un animal cualquiera. Era parte de algo más grande. Algo sagrado. Algo que había sido traicionado. ¿Eras tú?, preguntó, con voz baja. ¿Eres tú el guardián? El lobo no respondió. Solo miró al vaquero con esos ojos amarillos, llenos de una tristeza tan profunda que parecía venir de otra época. Como si hubiera vivido 1000 años. Como si hubiera visto el mundo morir y renacer muchas veces. Y entonces, lo oyeron. Un gemido. No era el viento. No era un animal. Era un ser humano. Herido. Dolorido. Luchando por sobrevivir. El vaquero se giró rápidamente, su revólver apuntando hacia la entrada del claro. El lobo se puso rígido, sus dientes expuestos, listo para atacar. Ranger gruñó, su pelaje erizado, sus ojos fijos en la sombra que se movía entre las rocas. ¿Quién está ahí?, gritó el vaquero, con voz firme. Salga. Ahora. Hubo un silencio. Largo. Pesado. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego, lentamente, una figura emergió de las sombras. Era un anciano. Con el rostro cubierto de cicatrices. Su ropa estaba rasgada. Su cuerpo, encorvado por el peso de los años. Pero sus ojos eran los más intensos que el vaquero había visto en su vida. Oscuros. Profundos. Llenos de dolor y de rabia. ¿Quién eres tú?, preguntó, con voz ronca, pero firme. ¿Qué haces aquí? El vaquero bajó su revólver, pero no lo guardó. Mi nombre no importa, dijo. Lo que importa es que vi lo que pasó aquí. Y quiero saber quién lo hizo. El anciano lo miró fijamente. Luego, lentamente, miró al lobo. Y cuando lo vio, su rostro cambió. No fue alegría. Fue reconocimiento. Como si lo hubiera estado esperando. Tú, murmuró, con voz temblorosa. Tú lo encontraste. El vaquero frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El anciano dio un paso adelante, aunque cojeaba. Su mirada no se apartó del lobo. Él no es un monstruo, dijo, con voz baja, pero llena de fuerza. Es nuestro protector. Nuestro guardián. Lo llamamos Lobo de la Luna. Y tú lo liberaste. El vaquero sintió un escalofrío. No era miedo. Era asombro. Porque ahora entendía. Este lobo no era un animal cualquiera. Era parte de algo más grande. Algo sagrado. Algo que había sido traicionado. ¿Quién lo encadenó?, preguntó, con voz grave. ¿Quién lo lastimó? El anciano bajó la mirada. Cuando la levantó, había lágrimas en sus ojos. Pero no lloraba por dolor.
Lloraba por rabia. Los colonos, dijo, con voz dura. Vinieron hace 3 días. Dijeron que el lobo era un demonio. Que había matado a un samán. Pero no es verdad. Él lo protegió. Lo defendió. Y cuando lo trajeron aquí, lo encadenaron. Lo torturaron. Lo dejaron morir. El vaquero sintió que su sangre hervía. No era ira. Era justicia. Porque ahora entendía por qué el lobo lo había mirado de esa manera. Porque lo había seguido. Porque lo había protegido. Porque este animal no era un monstruo. Era un héroe. ¿Dónde están ellos?, preguntó, con voz fría. ¿Dónde están los que hicieron esto? El anciano lo miró fijamente. Luego, lentamente, señaló hacia las montañas. Allá, dijo. En la reserva abandonada. Han tomado nuestras tierras. Nuestras casas. Nuestros hijos. Y ahora, quieren matar al lobo. Para borrarlo. Para olvidarlo. El vaquero apretó el gatillo de su revólver. No lo disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Ranger, dijo, con voz firme. Prepárate. Esto va a ser feo. Ranger gruñó. El lobo bajó la cabeza, listo para atacar. El anciano, aunque herido, se puso de pie, con una determinación que hacía que su dolor pareciera insignificante. Si vas a ir, dijo, con voz grave. Ve con cuidado. Porque lo que encontrarás allá, no es solo una guerra. Es una batalla por el alma de este lugar. El vaquero no respondió. Solo asintió con la cabeza. Luego, miró al altar. Y por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. No era venganza. No era justicia. Era redención. ¿Qué estás pensando, amigo?, murmuró el vaquero, acercándose al lobo, bajando la voz como si temiera romper el hechizo del momento. ¿Crees que volverán? El lobo no respondió. Pero cuando giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos, el vaquero sintió algo que no había sentido en años: reconocimiento. No era cariño. Era comprensión. Como si el lobo entendiera que este hombre, aunque roto, tenía algo dentro que valía la pena proteger. Ranger se acercó, olisqueó el aire, luego miró hacia las montañas. Ladró una vez. Corto. Agudo. Como una advertencia. Sí, chico, dijo el vaquero, con voz grave. Yo también lo siento. Y entonces, lo oyeron. No fue un grito. No fue un disparo. Fue un sonido más sutil. Más insidioso. Un crujido de metal. De cadena. De hierro oxidado siendo arrastrado por la arena. El vaquero se puso tenso. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Miró al lobo. Este ya estaba en movimiento. Cojeando, sí, pero con propósito. Se dirigió hacia el lugar donde habían encontrado la primera cadena. Donde habían liberado al lobo. Donde todo había empezado. ¿Qué es eso?, preguntó el vaquero, siguiéndolo con cautela. ¿Otra trampa? El lobo no respondió. Solo se detuvo frente a una roca grande, cubierta de musgo oscuro. Con su hocico, empujó algo hacia afuera. Algo que brilló débilmente bajo la luz lunar. Era una placa. De metal. Oxidada. Con letras grabadas, apenas visibles. El vaquero se agachó lentamente, su respiración entrecortada. Tomó la placa entre sus manos. La limpió con su pañuelo. Y cuando las letras se hicieron claras, sintió que el mundo se detenía. Lobo de la luna, guardián de la tierra sagrada, traicionado por los hijos del acero, el vaquero tragó saliva.
Su garganta estaba seca. Su mente, confundida. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Sus ojos no eran los de un animal. Eran los de alguien que había sido traicionado. Que había sido encadenado. Que había sido olvidado. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Quién te llamó, guardián, y luego te encadenó? El lobo no respondió. Solo bajó la cabeza, como si estuviera recordando algo doloroso. Algo que no quería revivir. Entonces, el vaquero vio algo más. En la base de la roca, había marcas. No eran huellas. Eran grabados. Profundos. Hechos con una herramienta afilada. Y cuando los examinó más de cerca, se dio cuenta de que no eran simples líneas. Eran símbolos. Antiguos. Indígenas. Como los que había visto en las paredes de las cuevas de su infancia, cuando su abuelo le contaba historias de espíritus y guardianes de la tierra. Esto, murmuró, con voz baja. Esto no es casualidad. Ranger se acercó, olisqueó los símbolos, luego miró al vaquero con esos ojos marrones llenos de pregunta. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era frío. Era intuición. Como si algo dentro de él estuviera despertando. Como si la verdad, finalmente, estuviera a punto de revelarse. Ranger, dijo, con voz firme. Quédate aquí. Voy a ver qué hay allá arriba. Pero Ranger no se movió. En lugar de eso, se colocó frente a él, gruñendo suavemente, como si estuviera diciendo, no vaya solo. El vaquero lo miró. Luego miró al lobo. Este último, con un gesto casi humano, asintió con la cabeza. Como si estuviera diciendo, vamos juntos. Muy bien, dijo el vaquero, respirando profundo. Pero con cuidado. No sabemos qué nos espera. Comenzaron a subir por las rocas, el lobo adelante, Ranger detrás, el vaquero cerrando la fila, su revólver listo para disparar. Cada paso era una tensión. Cada sombra, una amenaza. Cada crujido de la arena, un aviso. El viento había cambiado. Ya no aullaba. Ahora susurraba. Como si estuviera contando un secreto. Un secreto que no querían oír. Cuando llegaron a la cima de la colina, el vaquero se detuvo. Lo que vio, lo dejó sin aliento. Allí, en medio de un pequeño claro rodeado de rocas, había una estructura. No era una tienda. No era un refugio. Era un altar. De piedra. Antiguo. Cubierto de símbolos idénticos a los que había visto en la placa. Y en el centro, una figura. No era humana. Era de madera. Tallada con precisión. Con ojos de obsidiana. Con garras extendidas. Con una expresión de furia y dolor. El vaquero sintió que su estómago se encogía. No era miedo. Era comprensión. Porque ahora entendía. Este no era un simple altar. Era un monumento. Un memorial. Para el lobo. ¿Qué es esto?, murmuró, con voz temblorosa. ¿Quién lo construyó? El lobo se acercó al altar. Olisqueó la figura de madera. Luego, lentamente, se arrodilló frente a ella, como si estuviera rezando. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era pena. Era reconocimiento. Este lobo, no era un animal cualquiera. Era parte de algo más grande. Algo sagrado. Algo que había sido traicionado. ¿Eras tú?, preguntó, con voz baja. ¿Eres tú el guardián? El lobo no respondió. Solo miró al vaquero con esos ojos amarillos, llenos de una tristeza tan profunda que parecía venir de otra época. Como si hubiera vivido 1000 años. Como si hubiera visto el mundo morir y renacer muchas veces. Y entonces, lo oyeron. Un gemido. No era el viento. No era un animal. Era un ser humano. Herido. Dolorido.
luchando por sobrevivir. El vaquero se giró rápidamente, su revólver apuntando hacia la entrada del claro. El lobo se puso rígido, sus dientes expuestos, listo para atacar. Ranger gruñó, su pelaje erizado, sus ojos fijos en la sombra que se movía entre las rocas. ¿Quién está ahí?, gritó el vaquero, con voz firme. Salga. Ahora. Hubo un silencio. Largo. Pesado. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego, lentamente, una figura emergió de las sombras. Era un anciano. Con el rostro cubierto de cicatrices. Su ropa estaba rasgada. Su cuerpo, encorvado por el peso de los años. Pero sus ojos eran los más intensos que el vaquero había visto en su vida. Oscuros. Profundos. Llenos de dolor y de rabia. ¿Quién eres tú?, preguntó, con voz ronca, pero firme. ¿Qué haces aquí? El vaquero bajó su revólver, pero no lo guardó. Mi nombre no importa, dijo. Lo que importa es que vi lo que pasó aquí. Y quiero saber quién lo hizo. El anciano lo miró fijamente. Luego, lentamente, miró al lobo. Y cuando lo vio, su rostro cambió. No fue alegría. Fue reconocimiento. Como si lo hubiera estado esperando. Tú, murmuró, con voz temblorosa. Tú lo encontraste. El vaquero frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El anciano dio un paso adelante, aunque cojeaba. Su mirada no se apartó del lobo. Él no es un monstruo, dijo, con voz baja, pero llena de fuerza. Es nuestro protector. Nuestro guardián. Lo llamamos, Lobo de la Luna. Y tú lo liberaste. El vaquero sintió un escalofrío. No era miedo. Era asombro. Porque ahora entendía. Este lobo no era un animal cualquiera. Era parte de algo más grande. Algo sagrado. Algo que había sido traicionado. ¿Quién lo encadenó?, preguntó, con voz grave. ¿Quién lo lastimó? El anciano bajó la mirada. Cuando la levantó, había lágrimas en sus ojos. Pero no lloraba por dolor. Lloraba por rabia. Los colonos, dijo, con voz dura. Vinieron hace 3 días. Dijeron que el lobo era un demonio. Que había matado a un samán. Pero no es verdad. Él lo protegió. Lo defendió. Y cuando lo trajeron aquí, lo encadenaron. Lo torturaron. Lo dejaron morir. El vaquero sintió que su sangre hervía. No era ira. Era justicia. Porque ahora entendía por qué el lobo lo había mirado de esa manera. Porque lo había seguido. Porque lo había protegido. Porque este animal no era un monstruo. Era un héroe. ¿Dónde están ellos?, preguntó, con voz fría. ¿Dónde están los que hicieron esto? El anciano lo miró fijamente. Luego, lentamente, señaló hacia las montañas. Allá, dijo. En la reserva abandonada. Han tomado nuestras tierras. Nuestras casas. Nuestros hijos. Y ahora, quieren matar al lobo. Para borrarlo. Para olvidarlo. El vaquero apretó el gatillo de su revólver. No lo disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Ranger, dijo, con voz firme. Prepárate. Esto va a ser feo. Ranger gruñó. El lobo bajó la cabeza, listo para atacar. El anciano, aunque herido, se puso de pie, con una determinación que hacía que su dolor pareciera insignificante. Si vas a ir, dijo, con voz grave. Ve con cuidado. Porque lo que encontrarás allá, no es solo una guerra. Es una batalla por el alma de este lugar.
El vaquero no respondió. Solo asintió con la cabeza. Luego, miró al altar. Y por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. No era venganza. No era justicia. Era redención. Tú, murmuró, con voz ronca. Tú lo encontraste. Y lo liberaste. Eso significa que el destino te eligió. El vaquero frunció el ceño. Yo no creo en destinos, dijo, con voz grave. Solo en decisiones. Y yo decidí no matarlo. Eso es todo. El anciano sonrió. Una sonrisa triste, llena de cicatrices. Las decisiones más pequeñas, dijo, son las que cambian el mundo. Tú no solo lo liberaste. Lo devolviste a su propósito. A su alma. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era comprensión. Porque ahora entendía que este lobo no era solo un animal. Era un símbolo. Un recordatorio de lo que el hombre había olvidado: respeto. Lealtad. Protección. ¿Qué quiere decir con su propósito? Preguntó, con voz baja. ¿Qué es él, realmente? El anciano bajó la mirada. Luego, lentamente, señaló el altar. Él no es solo un guardián, dijo. Es un espíritu. Un espíritu que eligió tomar forma de lobo para proteger esta tierra. Para proteger a los que ya no pueden protegerse. Y tú lo viste. Lo sentiste. Por eso lo liberaste. El vaquero miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años: conexión. No era amistad. No era cariño. Era algo más profundo. Como si sus almas hubieran estado esperando encontrarse. ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó, con voz temblorosa. Yo no soy nadie. Solo un forastero. Un hombre roto. El anciano lo miró fijamente. Porque tú también eres un guardián, dijo. Aunque no lo sepas. Aunque lo niegues. Tu corazón está lleno de culpa. Pero también de bondad. Y eso es lo que lo atrajo. El vaquero sintió que sus ojos se humedecían. No era debilidad. Era verdad. Porque ahora entendía que no había sido casualidad. Que no había sido suerte. Que el lobo lo había elegido, porque él también necesitaba ser salvado. Ranger, dijo, con voz ronca. Tú también lo sabías, ¿verdad? Ranger lo miró. Luego, lentamente, se acercó al lobo y le lamió la cara. El lobo, en respuesta, puso su pata sobre el hombro del perro, como si estuviera diciendo: estamos juntos. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era frío. Era emoción. Porque ahora entendía que no estaba solo. Que tenía a alguien que lo veía. Que lo entendía. Que lo aceptaba tal como era. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con voz firme. ¿Vamos tras ellos? El anciano asintió con la cabeza. Sí, dijo. Pero no vas solo. Vienes con nosotros. Con la tribu. Con los que quedan. Porque esto no es solo tu batalla. Es nuestra batalla. La batalla por la tierra. Por la memoria. Por el alma de este lugar. El vaquero apretó el gatillo de su revólver. No lo disparó. Solo lo sostuvo, listo. Miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, el vaquero supo que ya no estaba solo. Ya no era un forastero. Era parte de algo más grande. Algo que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Ranger, dijo, con voz firme. Prepárate. Esto va a ser feo. Ranger gruñó. El lobo bajó la cabeza, listo para atacar. El anciano, aunque herido, se puso de pie, con una determinación que hacía que su dolor pareciera insignificante. Si vas a ir, dijo, con voz grave.
Ve con cuidado. Porque lo que encontrarás allá, no es solo una guerra. Es una batalla por el alma de este lugar. El vaquero no respondió. Solo asintió con la cabeza. Luego, miró al altar. Y por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. No era venganza. No era justicia. Era redención. Y mientras la luna iluminaba sus rostros, el vaquero supo que lo que venía después, nadie lo podría prever. Porque no era solo una historia de supervivencia. Entendimiento. Como si supiera que lo que estaba por venir no era una batalla, sino una revelación. El anciano, con su cuerpo encorvado por el peso de los años y las heridas, no se movió. Solo miró al lobo con una mezcla de dolor y orgullo. Como si estuviera viendo a un hijo que había creído perdido. Tú, murmuró, con voz ronca. Tú lo encontraste. Y lo liberaste. Eso significa que el destino te eligió. El vaquero frunció el ceño. Yo no creo en destinos, dijo, con voz grave. Solo en decisiones. Y yo decidí no matarlo. Eso es todo. El anciano sonrió. Una sonrisa triste, llena de cicatrices. Las decisiones más pequeñas, dijo. Son las que cambian el mundo. Tú no solo lo liberaste. Lo devolviste a su propósito. A su alma. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era comprensión. Porque ahora entendía que este lobo, no era solo un animal. Era un símbolo. Un recordatorio de lo que el hombre había olvidado: respeto. Lealtad. Protección. ¿Qué quiere decir con su propósito? Preguntó, con voz baja. ¿Qué es él, realmente? El anciano bajó la mirada. Luego, lentamente, señaló el altar. Él no es solo un guardián, dijo. Es un espíritu. Un espíritu que eligió tomar forma de lobo para proteger esta tierra. Para proteger a los que ya no pueden protegerse. Y tú lo viste. Lo sentiste. Por eso lo liberaste. El vaquero miró al lobo. Este lo miró de vuelta. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años: conexión. No era amistad. No era cariño. Era algo más profundo. Como si sus almas hubieran estado esperando encontrarse. ¿Por qué me eligió a mí? Preguntó, con voz temblorosa. Yo no soy nadie. Solo un forastero. Un hombre roto. El anciano lo miró fijamente. Porque tú también eres un guardián, dijo. Aunque no lo sepas. Aunque lo niegues. Tu corazón está lleno de culpa. Pero también de bondad. Y eso es lo que lo atrajo. El vaquero sintió que sus ojos se humedecían. No era debilidad. Era verdad. Porque ahora entendía que no había sido casualidad. Que no había sido suerte. Que el lobo lo había elegido, porque él también necesitaba ser salvado. Ranger, dijo, con voz ronca. Tú también lo sabías, ¿verdad? Ranger lo miró. Luego, lentamente, se acercó al lobo y le lamió la cara. El lobo, en respuesta, puso su pata sobre el hombro del perro, como si estuviera diciendo: estamos juntos. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era frío. Era emoción. Porque ahora entendía que no estaba solo. Que tenía a alguien que lo veía. Que lo entendía. Que lo aceptaba tal como era. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó, con voz firme. Vamos.